この戦い我々の勝利だ。 Un alma naturalmente busca el placer, conscientemente o no. Ese deseo interno es expresado a través de los propios intereses y preocupaciones. Haz lo que creas correcto, eso te conducirá por el camino de la alegría y satisfacción y a su vez por el camino de la felicidad. Gilgamesh, el rey de los héroes, un semidios que gobernó la primera ciudad que existió en la historia. Se caracteriza por ser una persona muy arrogante, egoísta, caprichoso, pero también inteligente y carismático. Se autoproclama superior a todo ser viviente y el mejor de todos los seres que habitan en la tierra. Cree que todos los objetos valiosos y preciosos le pertenecen, ya sean riquezas, reliquias antiguas, mujeres o algún tesoro de valor. Aunque a él no le interese, afirma que le pertenece por derecho. Gilgamesh es un héroe de la mitología mesopotámica, un héroe mitad humano, mitad dios, llamado el rey de Uruk, que buscaba la inmortalidad. Diría que su fuerza prácticamente va contra las normas. Incluso entre los mejores héroes de la mitología, Gilgamesh sigue estando por encima. Pero es cierto que era fuerte, pero la verdad es que realmente su fuerza radicaba en las armas. Poseía la llamada Puerta de Babilonia, el tesoro del rey. Se trata del almacén que Gilgamesh construyó para resguardar todos los tesoros del mundo recolectados por él mismo. Fueron los mayores tesoros existentes recogidos a lo largo de su vida y este los usa como armas para el combate. Pero empecemos del inicio. Gilgamesh fue un rey que reinó Babilonia en la ciudad de Uruk. Uruk fue una gran ciudad y capital de la antigua Mesopotamia hacia el año 2650 a.C. Está considerada la primera ciudad del mundo y es el lugar donde se encontraron los textos más antiguos de la historia. Fue tan importante que incluso dio nombre a un periodo cronológico y cultural. Curiosamente, Gilgamesh de adulto es muy distinto a cuando estaba muy joven. Solía tener afecto y simpatía por los demás, apreciado por las personas que lo elogiaban por haber conseguido el título del mejor rey que había. Era conocido como una persona tolerante, sabia, justa y moral, demostrando una personalidad real de superioridad. No obstante, Gilgamesh cambió mucho a medida que crecía, convirtiéndose en totalmente lo opuesto a lo que era. Gilgamesh es mitad humano, mitad dios, nacido de la unión entre el rey Uruk y la diosa Ninsun. Era considerado el rey de los héroes. Su peculiar personalidad destaca porque era de naturaleza divina y a la vez humana, y lo hacen junto a Hércules a un personaje de la mitología único. Este personaje me llama mucho la atención porque no tenía la inmortalidad de los dioses, pero tampoco era un humano. No pertenece completamente a ninguno de los dos mundos. Gilgamesh nació como un guardián de la humanidad. Los dioses habían planeado que se convirtiera en un buen rey, amando a la humanidad y que uniría la tierra, alabando y adorando a los dioses. Sin embargo, él no se sometió nunca a ellos ni a su voluntad. Consideró primero sus propios intereses y controló el reino como persona. Se toma el tiempo para divertirse, dominando cada tesoro y placer, con la convicción de tratar al bien y al mal por igual. Gilgamesh no necesita otras ideologías y formas de vida, cuando la base absoluta es él mismo. Él creía que los dioses habían perdido sus posiciones a través de sus acciones, en el momento que lo trajeron al mundo. Rechazó a los dioses como algo que pertenecía a una era pasada, y se convirtió en un rey increíblemente arrogante, narcisista y un hedonista por naturaleza, que solo desea disfrutar de los mejores y más lujosos placeres de la vida. Una prueba de ello es que solo bebe vino de la más alta calidad, y si prestamos un poco más de atención, también lo vemos en su forma de vestir. Su armadura es un color brillante dorado representando al oro puro, que destaca por ser tan llamativa. Cuando no lo vemos con su armadura de guerra, se le ve con ropa muy a la moda para la época, dejándonos ver que es una persona que le importa mucho su apariencia, alguien que siempre quiere destacar incluso por su vestimenta. Sin embargo, a pesar de su comportamiento de tirano como rey, Gilgamesh en cierto modo respetaba a su pueblo y valoraba a sus súbditos. A sus ojos, solo sus súbditos y su pueblo son dignos de su compasión. Él conocía la importancia que tenían todos, era consciente del valor de cada soldado y entendía que sin ellos su dinastía no podía prosperar. En la época que gobernaba Uruk, un día se dispuso a matar a quienes fueran prescindibles. ¿Y adivinen qué pasó? No pudo matar a ninguno. Aunque fueran solo peones, pensaba que no sobraba a nadie. Reconocía que necesitaba a todos y cada uno de sus súbditos. Él menciona que lleva a su pueblo en su corazón. En vista de la fuerza, arrogancia y la gran vanidad de Gilgamesh, la diosa Aruru decide crear una criatura capaz de vencer en combate al autoproclamado rey de los reyes, por lo que crea Enkidu con la única finalidad de destruirlo. Gilgamesh se encontró con Enkidu por primera vez fuera del templo de Uruk, quien inmediatamente declaró que iba a derrotar al rey y rectificar su arrogancia. Estos entraron en una gran batalla, con Gilgamesh viéndose obligado a utilizar todas sus fuerzas para igualar a su fuerte oponente. Gilgamesh estaba enojado o quizás sorprendido de haber encontrado por primera vez a alguien que lo igualara, y se vio forzado a extraer los tesoros que había estado almacenando cuidadosamente a lo largo de los años, lo que marcaría el primer uso de su habilidad de Puerta de Babilonia como un arma. Y, aunque al principio fue una humillación tener que usar sus más preciados tesoros como armas de combate,
Finalmente comenzó a disfrutarlo, sacando todos sus tesoros sin arrepentimiento. En el fondo, a Gilgamesh no le importan todos estos grandes tesoros. El acto de coleccionar es algo que nunca le ha traído verdadera alegría, simplemente los quiere porque le pertenecen. Curiosamente la batalla quedó en empate, siendo Enkidu el único ser vivo capaz de darle una increíble pelea e igualar en combate a Gilgamesh. A partir de ese día se hicieron mejores amigos. Enkidu fue la única persona por la cual Gilgamesh veía como un igual. Estos trabajaron hombro con hombro, juntos recorrieron el mundo y tuvieron muchas batallas. Después de esto, Gilgamesh se convirtió en el más grande y rico rey sobre la tierra, quien eventualmente adquirió todos los tesoros del mundo. Una diosa llamada Ishtar, la diosa de la fertilidad, llegó a enamorarse de él, proponiéndole matrimonio al rey perfecto. No obstante, este la rechazó inmediatamente porque sabía que era una bruja infiel, cruel y corruptora de todos los hombres. La diosa se puso furiosa, sintiendo que la había insultado. Ante su rechazo, decide junto al resto de los dioses castigar a su único amigo Enkidu con la muerte, en parte también por haberse unido a Gilgamesh en vez de haber acabado con él. Enkidu murió en los brazos de Gilgamesh. La muerte de Enkidu fue muy lamentable para el rey de los héroes. Justo antes de morir, Gilgamesh le dice a Enkidu que él sería su mejor y único amigo por siempre, que eso jamás iba a cambiar. Había perdido a alguien realmente muy importante para él. El que Enkidu haya vuelto al polvo y encontrado la muerte cambió grandemente su forma de ver al mundo. Al ver que aquel que consideraba su igual moría ante sus ojos, Gilgamesh percibió la verdadera realidad de la muerte por primera vez en su vida, temiendo por ella. Por lo que después de ese trágico acontecimiento, decide ir en la búsqueda de la hierba de la inmortalidad. Es una hierba espiritual que otorga la juventud y vida eterna. Gilgamesh detestaba y temía la muerte que se llevó a su amigo, por lo que deambuló por el desierto durante mucho tiempo en busca de la vida eterna. Si lo vemos con perspectiva, él tenía el mismo instinto que todos los humanos de supervivencia y anhelar una vida larga, ya que ni siquiera un hijo de los dioses era diferente cuando se enfrentaba a la muerte. Gilgamesh continuó a través de los años intentando superar la muerte, dejando a un lado el orgullo, arrogancia, autoridad y el poder del rey. Después de tantos años de una ardua búsqueda, finalmente Gilgamesh encontró la hierba de la inmortalidad en el fondo de los mares. Este sonrió por su logro al estar de regreso sobre el suelo, creyendo que podría vencer a la muerte y vengar a su amigo. Gilgamesh se dio cuenta que lucía desaliñado y sucio. No lo había notado hasta ese momento, desde que había comenzado con su búsqueda. Así que decidió limpiarse antes de regresar a Uruk para probar los frutos de su trabajo en perfectas condiciones. Fue a bañarse y descansar cerca de un manantial para recuperarse de la fatiga acumulada durante décadas de búsqueda. En ese punto experimentó lo que creía que era su primer verdadero sentimiento de alegría. Cuando el agua lo sanó, Gilgamesh sintió la paz de haberse liberado de un malestar que se había prolongado por tanto tiempo, tanto en su cuerpo como en su mente. Era la primera vez que estaba tan entusiasmado por el hecho de haber conseguido un gran logro. Al conseguir esta hierba de la juventud, fue la primera vez que estuvo agradecido por haber nacido en el mundo, porque a pesar de afirmar tener la perspectiva de los humanos, este creía que no había sido un humano hasta ese momento. Gilgamesh se sentía libre de todo, sin dudas, miedos, fijaciones o deberes. Abrumado por la sensación de omnipotencia, él describe el sentimiento como un impulso vital, la recompensa de su propio deseo y la creencia de que podía hacer lo que quisiera con esa alegría para toda la eternidad. Luego de esto, Gilgamesh se queda dormido y una serpiente hambrienta devora dicha hierba. Al darse cuenta, solo se limitó a reírse de lo ocurrido. Pudo haber ganado la inmortalidad y una serpiente se la arrebató. Se echó a reír de su propia tontería y de su descuido. Humillado así, en el último momento de su viaje, Gilgamesh vuelve a Uruk y al contemplar las murallas de su ciudad, parece darse cuenta que su única forma de alcanzar la inmortalidad es gobernando y haciendo grandes obras que fueran recordadas por sus súbditos. Consideraba a un héroe como aquel que puede llevar el peso del mundo sobre sus hombros. Él sentía que había estado soportándolo desde hace muchísimo tiempo y por eso, en su mente, él era el más apto y fuerte para gobernar. Volviendo a la historia de Fate Zero, Gilgamesh es revivido para la Guerra del Santo Grial, en la que se encuentra en una época muy cercana a la actual. A diferencia de los otros héroes, Gilgamesh realmente no está interesado por el Santo Grial, pero al ser un tesoro muy valioso, este afirma que automáticamente le pertenece por derecho, y esta guerra por conseguirlo para él no es más que una forma de placer, por eso decide unirse a la lucha para obtener el Santo Grial. La reliquia que usaron como catalizador para invocarlo al mundo nuevamente fue el fósil de la piel de la serpiente que había mudado la piel. Curiosamente, el maestro que lo invoca, Tokiomi, no es de su agrado, ya que lo considera como una persona muy analítica, predecible y aburrida. Aquí podemos observar que Gilgamesh sí tiene un particular interés por la forma de pensar de los seres humanos. Le aburren las personas que él considera poco interesantes. Sin importar en el bien o el mal, se interesa por personas que generan su curiosidad y si les entretiene. Le llama la atención quienes tienen una forma de ver al mundo distinta, que no encajan con los estándares habituales. El claro ejemplo es cuando desarrolla una fascinación por Arturia debido a sus ideales defectuosos y en el fondo egoístas, que ella misma proclama como justicia y bondad.
Gilgamesh le exige que sea su esposa, a lo que ésta se niega rotundamente, lo cual hace que la quiera aún más. Aquí vemos que Gilgamesh es una persona muy caprichosa. Si algo o alguien que él proclama de su pertenencia se rehúsa, este lo considera de más valor y lo desea con más ganas. En su mente, hay cosas que son bellas por el simple hecho de no poder tenerlas. También llega a interesarse por Kirei, el cual es el discípulo de su maestro. Ve a este sacerdote con un gran conflicto interno, con una falta de identidad y que nada en su vida le llena. Tiene un vacío por dentro que probablemente hasta ese momento ni el mismo Kirei había sido consciente de ello. Aquí podemos ver cuán inteligente es Gilgamesh, ya que no solo se dio cuenta de la personalidad de Arturia, sino también de la de Kirei. Gilgamesh es una persona realmente analítica y muy inteligente, dándose cuenta de cómo son las personas en realidad con apenas conocerlas. Se dio cuenta del vacío existencial y comprendió su verdadera naturaleza sociópata del sacerdote, por lo que Gilgamesh empieza a guiarlo y darle un empujón, no diciéndole las cosas directamente, solo dándole pistas para que el mismo Kirei saque a flote su verdadera esencia, la de un sociópata que encuentra felicidad en el sufrimiento de otros, que oculta sus más oscuros deseos y trata de simularlos siendo parte de la iglesia. Una de mis escenas favoritas es cuando Arturia, Alejandro Magno y Gilgamesh deciden hacer una tregua para sentarse a beber vino y hablar sobre sus deseos al conseguir el Santo Grial. Aquí podemos observar que Gilgamesh es una persona que sí sabe fácilmente socializar y escuchar a los demás. De hecho, incluso le gusta escuchar opiniones diferentes que difieren con él para luego él mismo juzgarlos. Se interesa por diferentes puntos de vista y disfruta de encontrarle los defectos, como lo hizo con Arturia. Vio en ella una moralidad defectuosa, la agonía y el conflicto que la consumen mientras carga con la responsabilidad de un reinado demasiado pesado para cualquiera. Ve en ella belleza, la ve vulnerable y a la vez fuerte, con un carácter y espíritu casi inquebrantable, es decir, una belleza única. Algo realmente placentero de ver a sus ojos. Quería tener el amor de Arturia por considerar que ella era merecedora de su amor. Luego de estos acontecimientos podemos observar el monstruoso poder de Gilgamesh. Este se enfrenta contra el poderoso Alejandro Magno, quien podría considerarse uno de los más fuertes de todos los héroes, el cual sin mucho esfuerzo Gilgamesh sale victorioso. Además logra vencerlo con unas cadenas guardadas entre sus más valiosos tesoros y que le puso como nombre Enkidu en homenaje a su gran amigo ya fallecido. Una vez finalizada la batalla y al ser derrotado Alejandro Magno, Gilgamesh perdona a Weaver en señal de respeto. Él reconoció el valor, valentía y la lealtad del joven muchacho que estaba llorando por la muerte de su rey. Le dice a Weaver que su gran lealtad es espléndida y que nunca lo olvide, respetando y valorando la lealtad de Weaver hacia su rey. En la lucha final por obtener el Santo Grial, este mítico objeto termina siendo destruido por Arturia. Aquí podemos observar la increíble fortaleza mental de Gilgamesh y su inquebrantable ego, que al final, cuando es destruido el Grial por la reina de Gran Bretaña, Gilgamesh fue bañado por la contaminación que emanaba del incompleto Santo Grial. Hay que destacar que el Grial termina siendo un objeto maligno que corrompe a cualquiera que este toque, y al hacer contacto, normalmente se corrompe el ego de cualquiera, pero Gilgamesh fue capaz de resistir a esta influencia maligna aún estando sumergido en ella. El único efecto que le causó fue que su cuerpo espiritual se convirtiera en uno de carne y hueso. Con el tiempo conviviendo entre las personas, Gilgamesh se da cuenta de que el mundo ha cambiado mucho, pero de igual manera se adapta rápidamente a este, pudiendo convivir fácilmente entre humanos. En la actualidad también se da cuenta de que junto al cambio visible del mundo, que las personas también son diferentes, por lo que toma la decisión de liberar al mundo de la humanidad, ya que considera que son unos seres viles y corruptos, que no merecen ser gobernados por él. Él quiere gobernar un mundo habitado por fuertes y dignas criaturas. Así, espera pacientemente el desarrollo de los acontecimientos, y esperando el renacimiento nuevamente del Santo Grial. Al final Gilgamesh cae derrotado. Durante su último combate, no quiso usar todo su poder desde el comienzo, ya que no consideró a su oponente como alguien digno. Esta decisión fue su perdición. Este error le costó la vida. La arrogancia y excesiva confianza le pasó factura. Él creía ser el más fuerte y poderoso entre todos. Para él, muy pocos eran dignos de que luchara en serio, por lo que el subestimar a su oponente lo llevó a la muerte. Aún así, desde mi punto de vista, esa actitud es la que engrandecen a este gran personaje. Hace que sea alguien único y en mi opinión, en gran parte, gracias a él, es que hacen la historia de Fate Zero tan entretenida. Gilgamesh, existiendo como un ser ni completamente divino ni completamente humano, adquirió las características de ambos, por lo que su campo de visión llegó incluso más allá de lo que los dioses pudieron comprender. Esto generó un abrumador aislamiento, convirtiéndolo en alguien solitario, privándose de vínculo o apego emocional con otro ser humano. Gilgamesh decidió seguir su propio camino hasta el final, desafiando incluso a los dioses. Desde mi punto de vista, Gilgamesh es un personaje bastante complejo, ya que a pesar de su divinidad y de considerarse supremo, quería vivir como un humano, y para él, algunas personas eran más interesantes incluso que los dioses, siendo dignas de su atención, ya que le divertía entender el comportamiento y filosofía de los demás. Es una persona que le gustaba descubrir las motivaciones de las personas, cuyas formas de pensar fueran interesantes, como el caso de Kirei o el amor que desarrolló por Arturia.
Gilgamesh es una persona que disfruta de los placeres de la vida. Él piensa que este tipo de placeres son igual de necesarios que el acto de respirar, pero no le dan verdadera felicidad. Él encuentra placer real en gobernar, que la gente que él gobierna sean personas dignas. Le gusta mostrar su superioridad ante todos, tanto en batalla como intelectualmente, y le apasiona entretenerse con aquellos que sus motivaciones fueran todo un misterio. Aunque en muchos aspectos Gilgamesh es una persona malvada y considerada un tirano, no deja de apreciar aspectos en los seres humanos muy importantes, como el valor, la lealtad y aprecio por el talento de las personas. Sin ninguna duda, sus aires de superioridad y egocentrismo lo llevaron a vivir una vida aislada y de soledad, y su increíble arrogancia y soberbia lo llevó a morir. Pero que de cierto modo, sus acciones, su modo de ver al mundo y su peculiar personalidad elevan hasta niveles muy altos a este gran personaje. La diosa de la fertilidad, Ishtar, quien le había propuesto matrimonio a Gilgamesh, no solo quería casarse porque se enamoró de él. De hecho, la razón por la que Gilgamesh es un semidios, en primer lugar, es porque el rey de Uruk estaba destinado a casarse con una diosa para consolidar el gobierno de los dioses sobre la gente. Entonces, en ese sentido, no era un enamoramiento que la diosa Ishtar decidió perseguir por un capricho divino. Según todos los informes, Gilgamesh era el legítimo prometido de Ishtar. Gilgamesh no solo la rechazó porque tenía una historia terrible con los hombres, sino porque al rechazar a una diosa, se corta el control del cielo sobre la tierra, estableciendo efectivamente a la humanidad como independiente, libre de los dioses y capaz de determinar su propio futuro, con Gilgamesh a la cabeza, por supuesto. Ese acto que declara la independencia de la humanidad es parte de lo que lo convierte en un espíritu heroico. Logró ese sueño de autodeterminación y elevó a la humanidad a nuevas alturas y posibilidades antes de morir. Es importante recordar que Fate explora la pregunta: ¿qué significa ser un héroe? Y además, ¿qué significa ser un rey? Un héroe no siempre es una figura legítima que hace todo bien y nunca puede hacer ningún daño. Un héroe simplemente tiene que encarnar los sueños y esperanzas de la humanidad, ya sea que esos sueños o esperanzas terminen para bien o para mal. Y en el caso de Gilgamesh, siempre se puede discutir si sus acciones funcionaron para lo primero o lo segundo, pero lo que no tengo dudas es que es un personaje que será recordado por siempre, como el rey de los héroes que logró increíbles hazañas. ¿Y tú, qué opinas de Gilgamesh? Si te gustó el video, por favor dale like, y si quieres ver más, suscríbete. Gracias por ver este video.